tanto sesgada, mi querido Freddy, porque es que usted lo enfatiza. Es opinión, ¿no? Sí, por eso estoy diciendo, Sí, es su opinión, ¿no? Que es muy respetable y además hace eco de algunos sectores también muy autorizados que han cuestionado el proceso de compra de los aviones. No hablemos de guerra, ¿sí? Porque la Constitución no dice que el Estado debe estar armado para declarar la guerra, sino para proveer a la defensa de la integridad del territorio nacional y de la soberanía nacional. Ahora, es un hecho cierto, ¿no? Es un hecho cierto, este gobierno tenía que resolverlo, como le ha tocado al presidente Petro asumir, responder por hechos que vienen de atrás, que desde hace 17 años se planteó en el país la necesidad de recomponer la Fuerza Aérea en sus elementos más importantes, que son los aviones, y pasaron 17 años y nadie tomó decisiones, al punto, en una crítica que todos compartimos, pues de que los helicópteros y los aviones no pueden salir ya a manejar o a aportar al control del orden público porque no hay con qué. No pensemos en una agresión de un Estado a nuestro territorio. Por manera que es un hecho cierto, necesario, imprescindible, que esa compra era inevitable o es inevitable, ¿sí? Pues obviamente genera algún impacto fiscal, pero es una compra que no es para pagar inmediatamente, primero porque los aviones no van a llegar mañana todos los 21 aviones. La flota completa. Sí, el primer avión creo que lo entregan el año entrante y así sucesivamente, y eso está garantizado con pagos de vigencias futuras, por manera que el impacto fiscal en principio no es del hueco, no es de la magnitud de los 11 billones de pesos de que estamos hablando. No, doctor, usted tiene toda la razón en todo lo que está diciendo. Yo lo que quiero es motivar precisamente a través de esa columna de opinión todas esas formas de expresión que usted está diciendo también de opinión, porque es que precisamente el 16 de marzo de 2021 decía el presidente Gustavo Petro, ¿no? La compra de aviones en medio de una crisis como la que vivimos es el máximo grado de irresponsabilidad de un gobernante. A mí me parece que la compra de aviones se tiene que hacer como se tenía que hacer también antes. Es simplemente una opinión para esa doble moral que nos ha conllevado el gobierno del cambio. Claro, él se opuso al contrato cuando lo hacía Duque, pero ahora lo quería hacer él. Esos aviones se debían comprar hace tiempo. Es más, esos se debían comprar desde la época en que Hugo Chávez nos amenazaba con enviarnos los Sukhoi a Bogotá para bombardear. ¿Ustedes recuerdan eso? Sí, claro. Y que como el gobierno nacional no tenía presupuesto, lo que hizo el entonces presidente Uribe fue... Espérenme un momentico, doctor, es que no lo escucho bien. Lo que hizo el presidente Uribe fue poner propuso como unas supuestas bases americanas para controlar el tema, que tampoco le aprobaron. Ahora, si de armar, fíjese algo muy interesante, y yo lo voy a tener invitado cuando se lance mi programa de economía, un analista militar que es amigo mío y de temas internacionales me decía, Petro ha ayudado a las fuerzas militares en diferentes factores, en uniformes y en varias cosas, y yo no lo sabía en una conversación que tuve, pero el sentir es que en helicópteros sin operatividad para defender la libertad y la seguridad de sus ciudadanos, que es la principal función de un gobierno y de cualquier gobierno, ¿sí? Era más indispensable en este momento un tema como el como el de los helicópteros, para que la seguridad nacional que están con los grupos al margen de la ley tan caótica en el país se pudiese mejorar. Estos aviones son unos aviones buenos, necesarios, son una buena marca, es decir, estamos adquiriendo buen producto, y que sea a vigencias futuros, a la gente hay que explicarle, doctor, eso es un eufemismo, porque finalmente lo vamos a pagar todos. Y Freddy, de su columna, para cerrar, todos esos números que usted hizo, esas cuentas, no sé cuánto dan porque estaba tratando de escribirlas, pero yo después las hago y lo dotamos otro día. Pero el presidente Petro tuvo dinero para hacer todas esas cosas. Ha hecho las cosas mal. Él ha tenido plata para hacer todo eso y mucho más. Entonces, que no se queje y que no le eche la culpa a gobiernos anteriores. Pero permítame un segundo. Permítame un segundo. Es que nadie está diciendo que los colombianos no los vamos a pagar. Entonces, ¿quién los va a pagar? Pues los colombianos con los impuestos. Lo que estoy diciendo es que el impacto fiscal al que Freddy se refiere no es inmediato, es escalonado y puede que se aminoren las consecuencias. No importa, lo van a pagar igual. No, pues con ese argumento entonces sí no hay nada que hablar, mi querido Cris. Una cosa es que usted tenga que pagar $1 millón de pesos hoy, y otra cosa es que le diga, páguelo en 10 años. No importa, porque este gobierno tuvo el mayor presupuesto de la historia de cualquier presidente, y está encima de todo financiándolo. Ahora, esa empresa venía haciendo lobby desde la época de Uribe. O sea, esa empresa viene haciendo lobby con el gobierno nacional desde la época de Uribe. Que le quiero poner en discusión. Sí, llevamos 17 años discutiendo, pero ningún gobierno tomó decisiones
respecto de definir compras. Y en segundo término, hace 8 o 10 años, los CAFIR todavía funcionaban y no era tan inminente como es hoy, que no hay uno que sirva. ¿Sí? Y tercero, usted habla de los helicópteros, pues ya el ejército presentó el proyecto, no vamos a comprar helicópteros, vamos a repotenciar los que se tienen porque el ejército así lo considera y ya están en marcha las acciones para repotenciar esos helicópteros, por manera que esa es la realidad de las realidades. ¿Y por qué se le pondría Petro a la compra entonces antes de...? Carmen Elisa, porque le estoy diciendo, porque no era necesario como es hoy, que en el grado 1A, pero déjeme hablar. Era necesario desde la pero déjeme hablar. Es necesario, pero en el momento no era el apremio. Es que hoy no hay un avión, Cristian. En esa época había 10, 12 CAFIR todavía. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Era una compra previsible. Porque nadie definió que iban a comprar. Bueno, eso era lo que yo quería y quiero siempre con mis columnas de opinión, que la gente genere una opinión, ¿no? Pero esa es la pepita que le faltaba al collar. ¿Cuál? Dice, ¿Cuál? en torno a las negociaciones para la adquisición de los aviones de origen sueco, con los que se reemplazará la vieja flota de los CAFIR de procedencia israelí, hay 2 factores que tocarán a la Casa de Nariño para dar paso esta semana. Por un lado, la amenaza de una posible desertificación de Washington en la lucha contra las drogas, lo que entre otras cosas le pondría un freno a la ayuda y a la comercialización del material de defensa. Dice, en ese escenario, que si se adquieren los F-16 que ofreció Estados Unidos, podría haber líos hacia el futuro. Y por otro lado, la decisión de lanzar una cascada de aranceles a nivel global, que para Colombia fue el 10%, sirvió de base para potenciar el relato de la diversificación de los socios diplomáticos. Para